En este video vamos a recorrer un pipeline de ingeniería de datos construido en Databricks. El trabajo analiza música y tomamos datos de alrededor de 850 artistas desde 4 APIs externas, los transformamos con arquitectura Medallion y buscamos contestar una interrogante concreta. ¿Qué factores determinan la fama global de un artista? Vamos a recorrer el trabajo en el mismo orden en que recorre el workflow: bronce, quality, silver, gold, streaming, docs y monitor. Antes de entrar al código, miremos la arquitectura general. Lo que tenemos acá es un workflow de Databricks con 8 tareas. Cada tarea es un notebook y las flechas indican relaciones de dependencia. Una tarea no arranca hasta que la anterior termina correctamente. La arquitectura que construimos se llama Lambda Architecture. Tiene dos caminos que corren al mismo tiempo y convergen al final. El camino de arriba es el batch layer: bronce, quality, silver, hasta llegar a gold. Trabaja con datos históricos de artistas, tarda alrededor de 17 minutos mínimo, ya que hace llamadas reales a 4 APIs externas. El camino de abajo es el Speed Layer: Stream Producer y Stream Consumer. Trabaja con eventos de escucha simulados y corre en segundos. Los dos caminos convergen en Gold, que consumen tanto los datos históricos de Silver como los eventos de streaming. El workflow está configurado solo para que corra todos los lunes a las 3 de la mañana hora de Buenos Aires, con reintentos automáticos en caso de fallo, usando serverless compute, sin clúster fijo y sin costo cuando no corre. Arrancamos con bronce. Esta es la capa inicial de la arquitectura Medallion. Datos crudos sin transformar tal como vienen de la fuente. Lo inicial que hace esta notebook es definir las credenciales y las funciones de extracción de cada API. Tenemos 4 fuentes: Last.fm, Deezer, Wikidata y Genius. Una decisión de diseño relevante acá es la razón por la cual usamos 4 APIs y no solo una. Ninguna fuente tiene todo lo que necesitamos. Last.fm tiene registros de escucha y oyentes, Deezer tiene fans, Wikidata tiene galardones y Genius tiene canciones indexadas en su catálogo. Combinarlas es lo que nos da un score de fama más robusto que no solo se basa en un indicador. Vale mencionar Wikidata en detalle. No tiene una API REST convencional. La manera de consultarla es con SparkQL, el lenguaje estándar de la base de conocimiento estructurada. La consulta busca entidades humanas que tengan galardones registrados. La relación es la referida como P166 en el esquema de Wikidata. En la celda 2 definimos 10 géneros musicales y de cada uno tomamos los 100 artistas más escuchados en Last.fm. El resultado es un diccionario donde cada artista es único. Acá hay una decisión concreta: si un artista figura en más de un género, no lo reiteramos. En vez de eso, acumulamos todos sus géneros en una lista. Sin este mecanismo, Radiohead figuraría varias veces en el dataset, una vez en cada género en el que está. Al final nos queda alrededor de 850 artistas únicos. La celda 3 es la celda que más tarda. De cada uno de los 850 artistas hacemos 4 llamadas a 4 APIs distintas y agregamos los resultados al diccionario del artista. Hay un time slip de medio segundo entre artistas que es deliberado. Con 850 artistas llamando a 4 APIs cada uno, son miles de requests en unos minutos. Sin esta demora, las APIs bloquean el acceso al detectar un volumen excesivo de llamadas. Medio segundo de demora entre artistas es el balance entre no ser bloqueado y no tardar demasiado. En la celda 4 ocurren dos cosas relevantes. La inicial es que convertimos la lista de diccionarios a un data frame de Spark y lo escribimos como tabla delta con mod override y override schema. Override significa que cada vez que corre el workflow, bronce se recoloca con los datos frescos de las APIs. No se acumulan versiones viejas en la misma tabla. El historial queda guardado gracias a Delta Time Travel, que archiva cada versión de forma automática. Override schema deja que el esquema cambie entre runs si las APIs devuelven campos nuevos sin lanzar errores. La segunda es que usamos Delta Lake Constraint nativa. Estas son reglas de validación que actúan directamente a nivel de storage, no en el código de la aplicación, sino en la tabla misma. Definimos 3. El play count tiene que ser mayor o igual a 1000, los listeners tienen que ser mayores a 0 y las canciones de Genius tienen que estar entre 0 y 10. El límite de 10 en Genius no es arbitrario, es el máximo que devuelve esa API. Si llega a un valor mayor, significa que algo falló en la extracción. Si cualquier fila viola estas reglas, Delta rechaza la escritura. No es una validación débil que avisa, es un rechazo duro que resguarda la integridad de los datos desde el storage. Quality es la entrada Silver. Su única responsabilidad es verificar que bronce cumple con los requisitos mínimos antes de continuar. Una decisión relevante acá es tener Quality como notebook separado y no como validaciones dentro de bronce. Separarlo hace que el workflow lo trate como una tarea con identidad. Si falla, Databricks lo reporta con nombre, lo reintentás de forma aislada y en el grafo de dependencias queda claro que es una etapa de control, no de transición. Definimos 5 controles totales: que haya al menos 800 artistas, que no haya play count menor a 1000,
que no haya listener en 0 o negativos, que no haya nulos en name ni en genres. Lo relevante es la última línea. Si algún control falla, lanzamos una excepción. Esa excepción detiene el workflow completo. Silver no corre, Gold no corre, nada corre. El workflow falla rápido en el lugar correcto, no de forma silenciosa con datos malos que llegan hasta Gold. Esto es lo que diferencia un notebook de quality real de uno decorativo. No solo informa, bloquea. Vale aclarar por qué Quality repite algunas validaciones que ya cubren las constraints de bronce. Esto es porque son dos mecanismos distintos que actúan en momentos distintos. Las constraints dicen, no dejes entrar filas malas. Actúan en el momento de la escritura. Quality dice, revisar lo que entró y que esté bien. Actúa después, cuando ya está escrito. Si por alguna razón las constraints fallaron y entró algo malo, Quality lo detecta y frena todo antes de que el inconveniente llegue a Silver. Silver es la capa de limado y enriquecimiento. Recibe los datos crudos de bronce y los transforma en datos listos. En este notebook hacemos dos cosas. Seleccionamos las columnas que realmente necesitamos, descartando ruidos, calculamos 3 métricas nuevas. La inicial es Play per Listener, el ratio entre los registros de escucha totales y oyentes únicos. Esta métrica mide el fanatismo, no la fama bruta. El Play Count solo te dice cuántos registros de escucha tiene un artista, lo que favorece a los más conocidos. Esta nueva medida que creamos mide qué tan intensamente escucha cada fan. Un artista con 100.000 registros y 10.000 oyentes tiene un fanatismo de 10, más alto que uno que tiene 1 millón de registros y 500.000 oyentes, que tendría un fanatismo de 2. Es una métrica de lealtad, no de volumen. La segunda es Popularity Score, el score central del trabajo. Combina 3 variables con distintos coeficientes: el logaritmo de Play Count con coeficiente de 40%, el logaritmo de los fans de Deezer con coeficiente de 40% y los galardones de Wikidata con coeficiente de 20. Usamos logaritmos dado que las distribuciones de escuchas y fans son muy sesgadas. Radiohead tiene 500 millones de registros y un artista indie tiene 50.000. Sin logaritmo, los artistas masivos dominarían el score y el resultado queda oculto. El logaritmo acorta esa escala y hace la comparación más justa. La tercera es multi-genre, un booleano que indica si el artista figura en más de un género. Columna sencilla y útil a la hora de segmentar en Gold. El resultado escribe a Music Silver en modo override y el ordenamiento y el límite de cuántos artistas mostrar son decisiones de negocio que le corresponden a Gold, no a Silver. Silver entrega a todos los artistas limpios y Gold decide qué mostrar. Gold es la capa de consumo. Acá generamos las tablas finales que dan respuesta a los interrogantes de negocio concreto. Este notebook genera 5 tablas Gold distintas. Gold Top Artists, los 20 artistas con mayor Popularity Score, la respuesta directa a la interrogante central del trabajo. Gold Genres, fanatismo y score, ambos en valor medio, agrupados por género. Antes de agrupar, tuvimos que explotar el campo Genres, que en Silver es un string como rock, alternative. Lo dividimos en la coma y lo convertimos en múltiples filas, una por género, por artista. Esto nos da viabilidad sobre qué género generan comunidades más leales, no solo las más numerosas. Gold Awards, los 20 artistas con más galardones según Wikidata, cruzados con un score de fama. Nos deja analizar si los galardones realmente correlacionan con la fama real o son fenómenos independientes. Gold Top Country, acá entra el Speed Layer. Esta tabla no viene de Silver, sino de Music Bronze Events, en la tabla de los eventos de streaming. Agrupa eventos de escucha por nación y género. Esta tabla conecta los dos caminos de la Lambda Architecture en un único destino Gold. Los eventos de streaming van directo a Gold sin transitar Silver, ya que Silver es solo datos batch históricos. Los eventos transaccionales livianos ya llegan limpios desde el Stream Producer. Hacerlos transitar Silver mezclaría dos naturalezas de datos distintas. Gold Time Travel Comparison usa el Delta Time Travel comparando la versión 0 de bronce con la versión actual. Calcula la variación absoluta y la variación en tanto asiento del breakdown de cada artista entre el inicio del workflow y el run más reciente. Usamos inner join entre versiones, no left ni full, ya que solo nos interesan los artistas que están en ambas versiones. Es la demostración en entorno real que Time Travel no es solo un feature teórico, sino algo que resuelve un problema concreto. Todas las tablas Gold se escriben en modo override, ya que representan el estado actual del análisis, no un historial. Si usáramos Appen, los rankings se retirarían en cada run. Ahora veamos el Speed Layer. El Stream Producer corre al mismo tiempo que el batch desde el inicio del workflow. No tiene relación de dependencia con Bronze. La celda 1 genera eventos. Este notebook simula lo que en un entorno real sería un sistema de telemetría. Eventos de escucha con artistas, nación y género. Generamos 100 eventos aleatorios, traemos la lista de artistas de Silver con Collect, lo que trae todo el data frame a memoria. En general, Collect es costoso en datasets grandes. Acá es aceptable dado que Silver tiene alrededor de 850 filas. Es necesario ya que Random Choice
es código de lenguaje nativo que no trabaja con DataFrame de Spark. Spark divide los datos en múltiples archivos al escribir. Usamos QLS1 para forzar que quede en un solo archivo JSON en vez de varios, porque Spark divide los datos en múltiples archivos al escribir. El resultado es más limpio y fácil de revisar. Una aclaración sobre los volumes. Community Edition tiene el dbfs root desactivado. Unity Catalog Volumes es el reemplazo oficial con governance integrada y compatibilidad con serverless. En la celda 2 verificamos que todos los eventos queden guardados y confirmamos que la escritura fue exitosa. En el consumer vemos a un notebook que usa Autoloader de Databricks, la herramienta de Structure Streaming que hace ingestión incremental de archivos. Autoloader monitorea el volume donde el stream producer deja los JSON y toma solo los archivos nuevos desde el último checkpoint. No retoma lo que ya tomó. Definimos el esquema de eventos de forma manual con Structure Type. En streaming, Spark no tiene la chance de inferir el esquema leyendo los datos antes. Necesita saber la estructura de antemano. Además, el timestamp viene con un string con isoform. Si intentáramos leerlo directamente con timestamp type, Spark fallaría en el formato exacto. Leerlo como string es más robusto. Si una capa futura necesita usar el timestamp, se convertirá ahí con toTimestamp. El trigger available now igual true es una decisión relevante. En un entorno real un string corre de forma indefinida. En Community Edition eso no está disponible. Available now toma todos los archivos en el volume y termina de forma limpia cuando no hay más. Es el comportamiento correcto en un workflow donde cada tarea debe tener un inicio y un fin definidos. Los eventos tomados se acumulan en Music Bronze Events en modo Append. Cada run del workflow genera los eventos nuevos sin borrar los anteriores. Docs corre luego que Goal. Su función es documentar todas las tablas del workflow directamente en Unity Catalog. Una decisión de diseño es que Notebook Docs y Notebook Monitor estén separados del resto del workflow. Y al final, ya que documentación y observabilidad son funciones distintas a la transformación de datos. Tenerlas separadas deja correrlas de forma aislada y si algo falla en Docs o en Monitor no contamina el resultado de los datos. En la celda 1 y 2 usamos Comment on Table para agregar una descripción a cada tabla y Alter Table, Alter Column o Alter Comment individualmente en cada columna. Esto no es una documentación externa, es una documentación que vive dentro del catálogo, visible en Catalog Explorer junto a la tabla. Cualquier integrante del equipo con acceso al workspace ve qué hace cada tabla, qué significa cada columna sin salir de Databricks. Los tags son metadatos en formato clave-valor que se asignan a las tablas. Etiquetamos cada tabla con su layer igual a bronce, layer igual a silver o gold y etiquetamos bronce con sus fuentes, que son las FM, Diesel, Wikidata y Gin. Todas las tablas con PII falso, indicando que no hay datos identificables de individuos. Los datos son de artistas de fama y no de individuos en situación de vulnerabilidad. Los tags dejan filtrar y buscar tablas en el catálogo por capa, fuente o sensibilidad. En un data lake con miles de tablas, esto es lo que hace el catálogo navegable. La celda 4 es verificación. Recorre todas las tablas y confirma que quedaron documentadas consultando sus metadatos con Describe Table Extend. El último notebook del workflow es Monitor. Corre luego de Docs y cuando todo el workflow ya terminó. Su función es observabilidad acumulativa. Registra el estado de cada workflow al final de cada run en una tabla llamada Pipeline Metrics. Cada ejecución agrega una fila nueva con el timestamp y el conteo del registro de cada tabla. El timestamp se guarda en UTC y no en hora local, ya que si el workflow corre en un servidor en otra zona horaria, los timestamps quedarían inconsistentes entre ejecuciones. Si alguna tabla falla al contar ya que no existe o hay un inconveniente de acceso, registra uno en vez de romper todo el monitor. Con el tiempo, Pipeline Metrics acumula el historial de ejecuciones. Si alguna tabla muestra -1 en una sola run, sabes exactamente dónde buscar el inconveniente. Antes de cerrar, miremos el Unity Catalog y cómo queda todo integrado. En el Catalog Explorer vemos todas las tablas del trabajo en Workspace Default. Cada tabla tiene su descripción, su columna documentada con comentarios y su tag visible. Esto es lo que armó Notebook Doc. Acá está el lineage automático de Unity Catalog, sin ninguna configuración extra. Databricks rastrea de forma automática qué notebooks se escriben en cada tabla y qué tablas lee cada notebook. Vemos el gráfico completo del workflow. Bronze alimenta a Silver, Silver alimenta a Gold y los eventos de streaming alimentan a Gold desde otro camino. El lineage es lo que diferencia una tabla activa de una tabla web. Una tabla sin nodos de origen en este grafo es una tabla que nadie escribe, basura en el catálogo. Por último, veamos el workflow completo. 8 notebooks, 8 tareas en el workflow, 2 caminos que corren simultáneo convergiendo en Gold. Las 3 Bs del Big Data están en los siguientes lugares. Variedad, 4 fuentes de datos con esquemas distintos, más eventos de streaming con una estructura completamente diferente al Data Batch. Velocidad, el Speed Layer con Autoloader y Structure Streaming tomando eventos en segundos corriendo al mismo tiempo que el batch. Y volumen, 850 artistas tratados con múltiples métricas calculadas, 9 tablas deltas y observabilidad acumulativa en cada run. Todo corriendo en Community Edition, la versión gratuita de Databricks.